Me quedé solo criando a mis hijas cuando su madre nos abandonó. Años después regresó con su nuevo esposo, y ellas lo aceptaron como padre. Hoy quieren volver a mí. Pero ya es tarde, mi vida siguió sin ellas. Nunca imaginé que un día cualquiera, sin previo aviso, mi vida diera un giro tan brutal. Aquel amanecer parecía uno más, me levanté temprano, preparé el desayuno y fui a despertar a mis hijas para que no llegaran tarde a la escuela. Todo parecía rutinario, hasta que noté el silencio extraño en la habitación de su madre. La cama estaba tendida, el closet abierto y varios cajones vacíos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, negándose a aceptar lo que mis ojos veían. Ella se había ido. No había una nota, no había un adiós, ni siquiera una explicación. Simplemente había decidido desaparecer, dejándome solo con dos pequeñas que aún necesitaban del calor de una madre. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Primero la incredulidad, luego la ira y después un vacío que parecía devorarme por dentro. ¿Cómo podía alguien marcharse sin mirar atrás? ¿Cómo podía una madre abandonar a sus hijas de esa forma? Las niñas, inocentes, me preguntaban dónde estaba mamá, cuándo volvería, por qué no se había despedido. No tenía respuestas, solo un nudo en la garganta que me obligaba a tragar lágrimas a escondidas. No quería que me vieran derrumbarme. Desde ese momento supe que no podía darme el lujo de ser débil, ellas necesitaban a alguien que las sostuviera, y ese alguien tenía que ser yo. La primera noche sin ella fue insoportable. Recuerdo que me senté en el sofá, con las luces apagadas, mientras mis hijas dormían abrazadas en su habitación. Sentía una mezcla de rabia y miedo. No sabía cómo iba a enfrentar la vida sin ayuda. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Sus zapatos ya no estaban en la entrada, su risa no resonaba en los pasillos, y el eco del silencio se clavaba en mis oídos como una tortura. Me repetía a mí mismo que tal vez volvería, que era un arrebato pasajero, que tarde o temprano entraría por la puerta con alguna excusa absurda. Pero los días pasaron, y la realidad se volvió cada vez más clara, no había vuelta atrás. El abandono no fue solo físico, también fue una herida emocional que sangraba cada día. Había compartido años de mi vida con esa mujer, había construido planes, sueños, un hogar. Y de un momento a otro, todo se derrumbó como un castillo de arena frente a la marea. Yo quedé de pie en medio de las ruinas, con dos pequeñas mirándome como si yo tuviera todas las respuestas del mundo. Fue en ese instante cuando comprendí que mi dolor debía quedar en segundo plano. Mi deber como padre era protegerlas, darles seguridad, mostrarles que aunque el mundo se estuviera desmoronando, todavía había alguien que jamás las abandonaría. Ese juramento silencioso se convirtió en mi motor. No sabía cómo lo haría, pero tenía que salir adelante. El abandono de su madre fue el capítulo más oscuro de nuestra historia, pero también la chispa que encendió mi determinación. Esa noche, entre lágrimas y suspiros, me prometí que jamás permitiría que mis hijas sintieran que estaban solas en el mundo. A partir de entonces, mi vida ya no me pertenecía a mí, les pertenecía a ellas. Los primeros días después de su partida fueron un caos absoluto. Despertar cada mañana y saber que no había nadie más para compartir las responsabilidades era como cargar una montaña sobre los hombros. Antes, aunque las discusiones con su madre eran frecuentes, había un cierto equilibrio, mientras uno trabajaba, el otro podía atender a las niñas, o al menos había alguien a quien recurrir en emergencias. Pero ahora no quedaba más que yo. Me vi obligado a reorganizar cada aspecto de mi vida, desde los horarios de trabajo hasta los momentos más sencillos como preparar el desayuno, lavar la ropa o revisar las tareas escolares. Todo recaía sobre mí, y aunque al principio parecía imposible, poco a poco comencé a encontrar una forma de mantenernos a flote. El dinero fue uno de los problemas más grandes. Con un solo ingreso, pagar la renta, la comida y los gastos escolares se convirtió en una lucha constante. Hubo semanas en las que tuve que elegir entre comprar comida variada o pagar los servicios para que no nos cortaran la luz. Muchas veces cenábamos lo que quedaba, arroz, frijoles o un par de tortillas. Las niñas, con la inocencia propia de su edad, nunca se quejaban. Al contrario, parecían entender que hacía lo mejor que podía, y eso me daba fuerza para seguir. Pero yo sabía que detrás de cada sonrisa había una carencia que intentaba disimular con abrazos y palabras de aliento. El cansancio era otro enemigo silencioso. Salía de casa al amanecer, dejaba a las niñas en la escuela, corría al trabajo y regresaba de noche con la mente agotada y el cuerpo al borde del colapso. Aún así, tenía que convertirme en maestro improvisado para ayudarles con sus tareas, en cocinero para darles de cenar, en enfermero cuando enfermaban, y en guardián cuando el miedo las invadía en la oscuridad de la noche. Hubo momentos en los que pensé que no podría más, que la carga era demasiado pesada, pero entonces las miraba dormir, tan tranquilas, confiadas en que yo estaba allí,
y recordaba mi promesa, no fallarles jamás. Las críticas externas tampoco ayudaban. Algunos conocidos me decían que buscara a la madre, que era su obligación estar ahí, que no debía cargar yo solo con esa responsabilidad. Otros, de forma cruel, insinuaban que tarde o temprano mis hijas resentirían la ausencia materna y me culparían a mí por no poder darles una vida mejor. Esas palabras me dolían, pero también se convirtieron en combustible para demostrar que estaban equivocados. Yo podía ser suficiente. Tal vez no perfecto, tal vez lleno de errores, pero suficiente. No obstante, en medio de tanta dificultad también descubrí una fortaleza en mí que desconocía. Cada sacrificio, cada desvelo, cada día en que sentía que ya no podía más, me iba forjando como un hombre distinto. Dejé de pensar en lo que había perdido y comencé a enfocarme en lo que aún tenía, 2 hijas que me necesitaban, que me miraban con admiración y confianza. Ellas eran la razón por la que me levantaba cada mañana, incluso cuando la esperanza parecía agotarse. Esa etapa fue una batalla diaria contra la escasez, el cansancio y la soledad. Pero, al mismo tiempo, fue el inicio de una relación inquebrantable con mis hijas. Aprendimos a depender los unos de los otros, a encontrar felicidad en lo sencillo y a descubrir que, aunque el mundo se derrumbara, aún podíamos construir algo hermoso desde las ruinas. Con el paso del tiempo, la rutina comenzó a transformarse en algo más que un simple esfuerzo por sobrevivir. Entre tantas responsabilidades y sacrificios, descubrimos que también había espacio para la alegría. Mis hijas se convirtieron en mi motor, en el aire que necesitaba para seguir respirando cuando sentía que todo estaba perdido. La ausencia de su madre, aunque dolorosa, nos unió de una manera que jamás imaginé posible. Éramos un pequeño equipo que aprendió a sostenerse mutuamente, a celebrar los triunfos más sencillos y a convertir las carencias en oportunidades para estar más cerca. Recuerdo con claridad aquellas noches en las que, después de cenar lo poco que había, sacábamos una cobija al suelo de la sala y nos tirábamos juntos a ver caricaturas en la televisión. No importaba que el sofá estuviera desgastado ni que la señal fallara a cada rato, para ellas era suficiente con que estuviéramos juntos. Sus risas llenaban el espacio vacío que había dejado su madre y me hacían olvidar, aunque fuera por unos instantes, la pesada carga que llevaba en los hombros. Las mañanas también se volvieron especiales. Yo las despertaba con torpes intentos de hacer desayunos divertidos, huevos con formas extrañas, hotcakes mal hechos o frutas cortadas de manera desigual. Ellas se reían de mis ocurrencias y, aunque seguramente añoraban el cuidado delicado de una madre, nunca dejaron de agradecer mis intentos. Era como si entendieran, incluso desde pequeñas, que yo estaba dando todo de mí para que no les faltara amor. Con el tiempo, esas pequeñas costumbres se transformaron en tradiciones familiares. Hicimos de los domingos un día sagrado para salir al parque, jugar fútbol o simplemente sentarnos en el pasto a mirar el cielo. No importaba que no hubiera dinero para viajes, juguetes costosos o lujos, nuestra mayor riqueza estaba en esos instantes donde no había más que nosotros 3. En esas salidas, mis hijas se tomaban de mis manos como si fueran 2 anclas que me mantenían firme en medio de la tormenta. Yo sentía que no necesitaba nada más en la vida. En la escuela también fuimos aprendiendo a sobrellevar las ausencias. Me dolía ver cómo en los festivales los demás niños corrían a los brazos de sus madres, mientras las mías me buscaban entre la multitud con una sonrisa llena de orgullo. A veces se les escapaba una lágrima, pero jamás me reprochaban nada. Al contrario, me abrazaban con fuerza, como diciendo, «Estamos bien, papá». Ese gesto me desgarraba el alma y al mismo tiempo me fortalecía, porque sabía que, aunque les faltara algo tan importante, yo estaba logrando que no se sintieran solas. Las noches eran nuestro momento más íntimo. Antes de dormir, solíamos contarnos historias inventadas. Yo las creaba sobre la marcha, cuentos de princesas guerreras, dragones buenos o héroes que nunca se rendían. Siempre procuraba que el mensaje fuera el mismo, que la valentía y el amor podían superar cualquier obstáculo. Ellas escuchaban con atención, con los ojos brillantes y los brazos alrededor de mi cuello. Muchas veces, antes de quedarse dormidas, me decían, «Gracias, papá». Y esas 2 palabras eran suficientes para dar sentido a todo mi esfuerzo. Fue en esos años donde comprendí que, aunque el dolor del abandono seguía latente, había ganado algo invaluable, una relación inquebrantable con mis hijas. Éramos más que una familia rota, éramos una familia que había aprendido a reconstruirse con amor, paciencia y esperanza. Y aunque todavía dolía la ausencia de su madre, en mi corazón comenzaba a crecer la certeza de que juntos podíamos con todo. Aunque intentábamos construir nuestra propia felicidad, la ausencia de su madre era una sombra que nunca desaparecía por completo. Había momentos en que mis hijas se quedaban en silencio, mirando hacia la nada, y yo sabía exactamente en qué pensaban. No hacía falta que dijeran una sola palabra, extrañaban a su mamá.
Y aunque trataba de ser fuerte, esa verdad me partía en 1000 pedazos. Podía darles todo mi amor, pero no podía llenar el vacío que dejaba alguien que debería haber estado siempre para ellas. Las preguntas comenzaron a llegar poco a poco, primero tímidas, casi como si tuvieran miedo de hacerlas. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no viene a vernos? Nos dejó porque fuimos malas. Cada una era como un cuchillo que se clavaba en mi pecho. Me esforzaba en dar respuestas que no dañaran su inocencia, inventando excusas piadosas, que estaba lejos, que tenía cosas que resolver, que algún día volvería. Pero en el fondo sabía que la verdad era otra, y esa verdad me consumía. Era imposible comprender cómo alguien podía darle la espalda a dos niñas tan maravillosas. Los momentos importantes se convirtieron en recordatorios dolorosos de esa ausencia. En cada festival escolar, mientras veía a las demás madres aplaudir y grabar con sus celulares, mis hijas buscaban mis ojos en la multitud, encontrando en mí el único aplauso que tenían. En cada cumpleaños, cuando apagaban las velas, había un instante de silencio en el que la sonrisa se quebraba, como si desearan que su madre apareciera con un abrazo. Hasta en los días más comunes, cuando se enfermaban o tenían un mal sueño, yo podía ver cómo sus miradas anhelaban algo más que mis brazos cansados. A pesar de todo, nunca hablaron mal de ella. Yo tampoco lo hice. Por mucho que me doliera su abandono, no podía cargar a mis hijas con mi resentimiento. Ellas tenían derecho a conservar una imagen limpia de su madre, a pesar de que la realidad fuera cruel. Me guardé mi rabia, mis reproches y mis noches de insomnio. Prefería morderme la lengua antes de destrozar lo poco que ellas guardaban en su corazón de esa mujer que nos había dejado atrás. Con el paso de los años, la ausencia se volvió una costumbre silenciosa. Aprendieron a vivir sin ella, a no esperar llamadas ni visitas, a no preguntar tanto. Pero yo sabía que en lo más profundo, esa herida seguía abierta. Había momentos en que una de ellas se acurrucaba a mi lado y me decía, tú nunca nos vas a dejar, ¿verdad? Esas palabras me helaban la sangre, porque mostraban el miedo que las acompañaba. Yo siempre respondía lo mismo, con la voz firme aunque el alma temblara, nunca, hijas, jamás. Y así seguimos, construyendo una vida en la que el amor intentaba cubrir los huecos. Sin embargo, aunque pareciera que lo habíamos superado, en el fondo yo sabía que la historia no estaba cerrada. Porque las ausencias no se olvidan, solo se silencian, y tarde o temprano, de una forma u otra, siempre regresan para recordarnos que siguen ahí. Si estás disfrutando esta historia y quieres ver más historias como esta, asegúrate de suscribirte al canal. Cada suscripción nos acerca más a los 1000 suscriptores y me ayuda a seguir compartiendo contenido interesante contigo. Quédate, que lo mejor aún está por venir. El día que volvió fue como abrir una herida que llevaba años cicatrizando. No hubo aviso previo ni una llamada que anunciara su llegada. Simplemente, una tarde cualquiera, cuando regresaba con mis hijas del supermercado, la encontramos esperándonos frente a la casa. Estaba ahí, con la misma sonrisa que un día me cautivó, aunque sus ojos tenían un brillo distinto, uno que ya no me pertenecía. A su lado, un hombre alto, de porte firme y mirada segura. No necesitaba explicación, era su nuevo esposo. Mis hijas se quedaron paralizadas. Sus bolsas de dulces cayeron al suelo y por un instante, el mundo pareció detenerse. Luego, como un resorte, corrieron hacia ella y la abrazaron con una mezcla de emoción y confusión. Yo me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de contener la avalancha de recuerdos y emociones que me invadían. Era la misma mujer que años atrás había desaparecido sin mirar atrás, pero ahora volvía como si nada, como si el tiempo no hubiera pasado, como si los años de lágrimas y sacrificios no hubieran existido. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Ella comenzó a visitar con frecuencia, siempre acompañada de su esposo. Al principio pensé que las niñas se mostrarían reservadas, que tal vez le guardarían rencor por su abandono, pero me equivoqué. Los niños tienen una capacidad asombrosa para perdonar, y mis hijas parecían ansiosas de recuperar lo que habían perdido. Se aferraban a su madre con una ilusión que me rompía el alma. Yo las veía reír, hablar, contarle historias como si hubieran estado esperando todo ese tiempo a que ella regresara para llenar el vacío. El problema fue que no volvió sola, trajo consigo a ese hombre que, poco a poco, comenzó a acercarse a ellas. Era amable, atento, paciente. Jugaba con ellas, las escuchaba, e incluso las ayudaba con la tarea. Yo observaba desde la distancia, con una mezcla de celos y resentimiento. Era como si intentara ocupar un lugar que no le correspondía, el lugar por el que yo había sangrado durante años. Y lo peor era ver cómo mis hijas lo aceptaban con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. Las conversaciones se volvieron tensas. Ella me decía que quería lo mejor para las niñas, que era importante que conocieran a su esposo y que se acostumbraran a él. Yo apenas podía contener mi rabia.
¿Con qué derecho volvía a exigir algo después de haberlas dejado atrás? Sin embargo, no podía negarme del todo, las niñas estaban felices de verla, y no quería ser yo quien les arrebatara ese momento. Así que tragué mi orgullo y guardé silencio, aunque cada visita me quemaba por dentro. Lo que más me dolía no era solo su regreso, sino la posibilidad de que mis hijas empezaran a compararme. Yo había estado allí en las noches de fiebre, en los cumpleaños sin regalos, en los días de hambre y en las tardes de soledad. Había sido padre y madre, sostén y refugio. Pero de pronto, frente a la presencia de ese hombre, temía que todo ese esfuerzo quedara en el olvido. Ese fue el inicio de la etapa más difícil de mi vida, enfrentar no solo el regreso de la mujer que nos abandonó, sino también la llegada de alguien dispuesto a ocupar el lugar que con tanto sacrificio me había ganado. Lo que más temía, tarde o temprano ocurrió. Al principio, mis hijas parecían dividir su afecto, conmigo mantenían la misma cercanía de siempre, pero también mostraban entusiasmo cada vez que su madre y su esposo aparecían. No me preocupaba demasiado, pensaba que esa ilusión era pasajera, que con el tiempo recordarían quién había estado siempre ahí. Pero estaba equivocado. Una tarde, mientras cenábamos, mis hijas comenzaron a hablar con emoción de aquel hombre. Contaban cómo las había llevado al cine, cómo había jugado con ellas en el parque y cómo les había dicho que podía ayudarlas en lo que necesitaran. Yo las escuchaba en silencio, con el corazón apretado. No podía mostrar enojo, no quería arruinarles la felicidad, pero por dentro me sentía como un extraño en mi propia casa. Era como si un intruso hubiera comenzado a ocupar el lugar que tanto me costó mantener. Los días siguientes se volvieron aún más duros. Mis hijas empezaron a compararnos sin darse cuenta. Él cocina más rico, él sabe más de matemáticas, con él nos divertimos mucho. Cada comentario era una daga que se clavaba lentamente en mi pecho. No se trataba de competencia, porque yo nunca quise competir por el amor de mis hijas. Ellas eran mi vida, y jamás pensé que tendría que ganarme un lugar que creía asegurado con mis sacrificios. El golpe final llegó una noche, cuando la mayor, con voz temblorosa pero firme, me dijo, «Papá, creemos que él encaja mejor como nuestro padre». Me quedé en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. Sentí que me arrancaban el alma con esas palabras. No grité, no lloré frente a ellas. Solo asentí, con una calma que no reflejaba el huracán que llevaba dentro. Después de todo, ¿qué podía decir? ¿Cómo podía reprocharles algo, si todo lo que hacían era buscar una figura completa, algo que yo, con todas mis fuerzas, no había podido darles? Esa noche, cuando se quedaron dormidas, lloré como nunca lo había hecho. No era solo dolor, era la sensación de haber fallado. De nada parecían servir las noches en vela, los sacrificios, los años de soledad y lucha. En un instante, todo aquello se desmoronaba porque alguien más había llegado con sonrisas y comodidades. Y ellas, mis hijas, lo habían aceptado sin mirar atrás. Al día siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida, dejarlas ir. No quería ser una cadena que las atara a una vida de carencias y recuerdos dolorosos. Si ellas creían que estar con su madre y su nuevo esposo era lo mejor, entonces yo debía aceptar su elección. Fue un acto de amor, aunque me desgarrara por dentro. Las abracé con fuerza, les dije cuánto las amaba y que siempre estarían en mi corazón. Ellas lloraron, pero también parecían convencidas de que ese era el camino correcto. Así fue como me quedé solo, con una casa llena de recuerdos y un silencio que pesaba más que cualquier carga que hubiera soportado antes. Mis hijas habían elegido otro camino, y yo tuve que resignarme a seguir con el mío, aunque significara caminar con el corazón hecho pedazos. El día que mis hijas se fueron de casa, sentí que el mundo se me derrumbaba. Había preparado sus maletas en silencio, doblando cuidadosamente cada prenda como si ese gesto pudiera retrasar lo inevitable. Ellas estaban nerviosas, intentando mostrar seguridad, pero sus ojos reflejaban el miedo de dejar atrás la vida que conocían. Yo, en cambio, trataba de mantenerme firme, aunque por dentro me desgarraba. No quería que me vieran derrotado, no quería que recordaran mi rostro marcado por la tristeza. Quería que, en su memoria, quedara la imagen de un padre que las amaba tanto como para dejarlas ir. El silencio de la casa después de su partida fue insoportable. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, los juguetes tirados en la sala, las marcas de crayones en la pared, los dibujos pegados en el refrigerador. Todo hablaba de ellas, pero ellas ya no estaban. Al llegar del trabajo, no había risas que me recibieran, ni voces que me contaran cómo les había ido en la escuela. Solo un eco frío que me recordaba, una y otra vez, que ahora estaba solo. Las noches se convirtieron en el peor enemigo. Acostumbrado a leerles cuentos antes de dormir, me encontraba con un vacío insoportable cuando llegaba la hora de apagar las luces. Me sentaba en la cama, rodeado de un silencio sepulcral,
preguntándome si había tomado la decisión correcta. ¿Era realmente lo mejor dejarlas ir? ¿O había sido un acto de cobardía, un intento de escapar del dolor de ver cómo me reemplazaban poco a poco? El trabajo se volvió un refugio. Aceptaba horas extras, me mantenía ocupado para no pensar. Pero incluso allí, en medio de la rutina, cualquier detalle podía desatar una avalancha de recuerdos, un cuaderno infantil olvidado en el escritorio de un compañero, una fotografía en la que aparecía una familia completa, una canción infantil sonando en la radio. Todo era un recordatorio constante de lo que había perdido. Con el tiempo, sin embargo, comencé a descubrir algo inesperado: la soledad, aunque cruel, también podía ser maestra. Me obligó a mirarme al espejo y reconocer mis heridas, mis miedos y mis límites. Comprendí que había vivido demasiado tiempo para otros y que ahora debía aprender a vivir para mí. No fue un proceso fácil. Cada paso era acompañado de culpa, porque sentía que si empezaba a sanar significaba que estaba olvidando a mis hijas. Pero poco a poco entendí que no se trataba de olvidarlas, sino de aprender a seguir adelante sin ellas. Encontré alivio en pequeñas cosas: una caminata al atardecer, un libro que había pospuesto durante años, el simple hecho de cocinar solo para mí. Eran gestos mínimos, pero en medio del vacío representaban un renacer. La herida seguía abierta, sí, pero ya no sangraba con la misma intensidad. Había noches en las que incluso lograba dormir en paz, aunque los sueños todavía me llevaran de vuelta a los días en que mis hijas llenaban la casa de vida. Así fue como, lentamente, el desprendimiento dejó de ser solo pérdida y comenzó a convertirse en transformación. Seguí adelante, no porque quisiera, sino porque no me quedaba otra opción. Aprendí a aceptar que a veces amar significa soltar, aunque ese acto te parta en dos. Y en ese soltar, en ese doloroso desprendimiento, descubrí que todavía había vida esperando por mí más allá del dolor. Los años pasaron, y con ellos mi vida se transformó. La casa, que antes estaba llena de risas y juguetes, ahora estaba ordenada y tranquila, un reflejo de la calma que había aprendido a encontrar en medio del vacío. Las heridas por la partida de mis hijas seguían presentes, pero ya no dominaban mi existencia. Había construido una rutina, un espacio propio donde podía respirar sin culpa, disfrutar de mis logros y aprender a vivir para mí. Pero el destino, como suele hacer, decidió poner a prueba todo lo que había aprendido. Una tarde, recibí un mensaje inesperado: mis hijas querían verme. Habían crecido, habían vivido experiencias que yo no pude acompañarlas a presenciar, y ahora buscaban regresar a mi vida. Por un momento, mi corazón se llenó de alegría, de nostalgia y de una esperanza que creí enterrada. Pensé en abrazarlas, en recuperar el tiempo perdido, en volver a ser la familia que una vez fuimos. Sin embargo, a medida que reflexionaba, comprendí que las cosas no podían volver a ser como antes. Ellas habían elegido otro camino durante años, uno en el que su madre y su padrastro jugaron un rol central. Sus recuerdos y hábitos se habían formado con otra presencia, y yo ya no podía competir con eso. Mi vida había seguido adelante, había encontrado fuerza, independencia y paz, y abrir la puerta de nuevo significaba arriesgar todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. Tomé asiento y respiré hondo. Me di cuenta de que el amor no siempre consiste en tener, abrazar o retener. A veces, amar significa aceptar, incluso cuando el corazón llora. Mis hijas podían buscarme, podían tocar la puerta y preguntar si podían regresar, pero yo debía decidir con honestidad. No por orgullo, sino por respeto a mí mismo y a la vida que había logrado construir. Comprendí que su regreso no podía borrar los años de soledad, sacrificio y aprendizaje que habían definido mi camino. Elegí el amor silencioso, ese que se demuestra desde la distancia. Les escribí unas líneas con palabras simples pero sinceras, diciéndoles que siempre serían parte de mí, que siempre las amaría, pero que mi vida había seguido adelante. Que su felicidad era lo más importante, y que si su camino era estar con su madre y su esposo, yo lo aceptaba. No había reproches, ni rencor, solo la firmeza de quien ha aprendido que la vida no espera y que uno debe seguir, incluso con el corazón herido. Esa decisión fue liberadora. Por primera vez en muchos años, pude cerrar los ojos y sentir paz. Mi hogar estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío, era un espacio de libertad, de reconstrucción y de fortaleza. Aprendí que la vida continúa, que los lazos no siempre se rompen, pero que el tiempo cambia todo, y que seguir adelante no significa olvidar, sino aceptar la realidad con dignidad. Hoy, cuando pienso en mis hijas, lo hago con amor y sin dolor. Ellas aprendieron, como yo, a vivir sus vidas y a tomar decisiones. Yo también aprendí a vivir la mía. Y aunque nunca olvidaré el pasado, sé que hice todo lo posible por ellas y que, a veces, lo más grande que podemos ofrecer es el respeto y la libertad de escoger su propio camino. Así,
La historia que comenzó con abandono y dolor termina con aceptación y fortaleza, y yo puedo finalmente respirar tranquilo, con el corazón en paz. Gracias por ver el video hasta el final. Si disfrutaste el contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Cada suscripción nos acerca más a los 1000 suscriptores y ayuda a que podamos seguir creando más videos para ti. Únete a la comunidad y no te pierdas lo que viene en los próximos videos.